Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana, que ya estamos en la recta final, estamos estudiando y hemos venido estudiando este tema muy importante también, que es acerca del tiempo de la angustia de Jacob. Y hemos visto temas muy interesantes sobre esta lección y ahora quiero recordarte también que pues vamos a repasar una vez más el texto que hemos de aprender y que estamos estudiando, que es el que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 30, en el verso número 7. Estoy seguro que tú ya te lo sabes, pero quiero repasar una vez más contigo. Leámoslo. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos acompañe. Queremos pedir que al abrir su palabra también podamos tener nuestro entendimiento receptivo para poder aceptar la verdad que se encuentra en ella contenida. Ayúdenos a entender el mensaje para hoy y bendiga a cada uno que está con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo queremos agradecer. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la recta final de la lección para esta semana y vamos a ir al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título La perseverancia de Jacob y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la mayor preocupación en el tiempo de la angustia de Jacob y las alentadoras nuevas al respecto? Entonces, ¿qué preocupaba más para ese momento en la angustia? ¿Y qué es las buenas noticias que había sobre este asunto? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 44, y ahí vamos a leer el verso número 22. Y dice así: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Muy bien. La palabra de Dios nos dice que Dios puede destruir nuestros pecados, puede perdonarlos. Cuando los perdona, los va a borrar de por sí. ¿Cómo? Según lo que leímos aquí en la palabra de Dios, como una nube. Muy bien. O como una niebla. Así que es muy importante que volvamos a Dios, porque Dios es el único que tiene el poder de destruir el pecado en nosotros, de eliminarlo. No apenas el pecado que hayamos cometido, sino desterrarlo de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Es muy importante entonces. Es muy interesante saber que Dios puede hacer esto en tu vida y puede hacer esto también en mi vida. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 30. Y ahí vamos a leer el verso número 7 en la última parte. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cuáles eran una de las cosas que le preocupaban más a Jacob? Su pecado. Que ya no tenía el favor de Dios, que Dios no siguiera con él. Esta es una de las cosas que le preocupaban. Pero recuerda lo que hemos leído, recuerda las cosas que hemos estudiado. Dios puede deshacer nuestro pecado como la nube, como la niebla. Es mejor volvernos a Dios. Muy bien. Y ese tiempo, el de no saber si somos perdonados o no, genera una angustia en las personas. Pero de ese tiempo, Jacob fue librado. Y Dios promete que también nos librará a nosotros. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 200, dice así: si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría
podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Muy bien. ¿Qué es lo que se necesita? Arrepentimiento. ¿Cuál era su preocupación? Que Dios le sostuviera, que Dios le perdonara. ¿Se arrepintió Jacob? Se arrepintió. ¿Tuvo que confesar su pecado? Claro que tuvo que hacerlo. Nosotros también pasaremos por exactamente esa misma experiencia. Tendremos que abandonar nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y entonces, después de eso, nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos perdona. Muy bien, pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Veamos lo que está escrito aquí ahora. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serán abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Entonces, si nosotros conservamos pecados en nuestra vida, si nosotros no los confesamos todos y no los abandonamos y Dios no nos los perdona, no vamos a tener la confianza para mantenernos firmes del lado de la verdad y del lado de Dios. Entonces nosotros tenemos que abandonar cada pecado, tenemos que pedir perdón por cada uno de ellos y abandonarlo, de tal forma que podamos confiar en el cuidado de Dios, en la misericordia que Él tiene para nosotros y sentir la confianza de que Dios nos acepta, pues nos ha perdonado. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a avanzar. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos. Esta es la contraparte, los que sí confesaron sus pecados, que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. Entonces, cuando Dios nos perdona, cuando nosotros abandonamos nuestro pecado, ya no nos acordamos más de esto. Cuando Dios borra esos pecados, porque los va a borrar, nos va a perdonar, ya no podremos recordarlos más. Nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Se da cuenta? Esto es una cosa muy interesante que nosotros debemos volvernos a Dios, porque Dios puede borrarnos esas cosas que hicimos mal. Dios puede redimirnos totalmente. No apenas cambiar nuestra vida, pero Él puede eliminar eso de nuestra vida totalmente. Pero vamos a avanzar y veamos ahora nuestra siguiente pregunta. Describe el fervor con el que ahora debemos buscar a Dios. Recuerde, el único que puede limpiarnos de todo mal, borrar nuestros pecados, es Dios. ¿Qué tanto lo deberíamos buscar? Debería ser poco tiempo, más tiempo. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Leamos el siguiente párrafo que está en el libro de Mateo, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso número 12. Mateo, capítulo 11, verso número 12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados se apoderan de él. Muy bien, solamente los esforzados. ¿Qué tanto debemos nosotros buscar? ¿Qué tanto debemos afanarnos en eso? Recuerden que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se esfuerzan lo obtienen. Veamos ahora qué significan estas palabras. ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Nos esforzamos lo suficiente o no? Veamos lo que nos dice el Espíritu Profecía sobre este asunto. A fin de conocerle, en la página 270 nos dice así: aquí se entiende por violencia un santo fervor como el que se manifestó en Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmada pero persistentemente delante del trono de la gracia. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando se dice que el reino de los cielos sufre violencia, es que nosotros tenemos que estar persistentes. Es como Jacob, que se aferró del ángel y no lo soltó. Muy bien, hasta que obtuvo el perdón. ¿Nos damos cuenta? Entonces, nosotros también tenemos que ser persistentes en ese aspecto. No debemos ponernos en una excitación, no debemos ponernos en una euforia. No de eso no está hablando. Está hablando que nosotros debemos ser persistentes en esas cosas, en la oración, en el perdón de nuestros pecados, en confesar nuestras faltas a Dios. Pero veamos qué más nos dice y analicemos este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito.
a fin de conocer el página 270. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. Muy bien, entonces esa es nuestra persistencia, esta es nuestra valentía, esa es nuestra forma que debemos de hacer para acercarnos a Dios, humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados persistentemente. Muy bien, ahora veamos qué más nos dice este siguiente párrafo. Este es el Espíritu y Profecía del volumen 1, en la página 121 y 122, nos dice así: los justos en su angustia tendrán un profundo sentimiento de su indignidad y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad y, como Jacob, invocarán las promesas de Dios a través de Cristo, hechas a los pecadores dependientes, indefensos y arrepentidos. Así, exactamente como Jacob tuvo esa experiencia donde él se sentía indigno y donde él quería la bendición, los justos han de hacer exactamente la misma historia. Sentirán su pecaminosidad, se verán tal cual son y pedirán la intervención divina para el rescate de sus almas. Cada uno de nosotros tenemos que pasar esa experiencia donde abandonemos todos nuestros pecados, donde nos veamos tal cual somos y clamemos a Dios por el perdón que todos necesitamos. Muy bien, así que espero que hayamos comprendido esta lección y que también la podamos practicar. Por hoy nuestro estudio concluyó, pero quiero invitarte a que continúes con nosotros para nuestros siguientes estudios. Vamos a hacer una oración para concluir nuestro estudio de hoy. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para poder leer su palabra. Hemos visto las cosas que van a pasar, hemos examinado también qué es lo que hemos de hacer y cómo es muy importante arrepentirnos ahora que tenemos ese tiempo. Queremos pedir que nos ayude para poder hacerlo, llevarlo a la práctica, de tal forma que cuando llegue el momento nos encontremos en armonía con la voluntad de Dios y en paz con Dios. Guárdenos en esta hora, ayúdenos cada día y permita que su buen espíritu continúe trabajando en nuestras vidas durante el resto de este día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos en nuestra siguiente edición de la Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.